le damos gracias a Dios por ello, gracias por nuestros hermanos que se conectaron y que los que posteriormente pudieran ver este devocional, deseando que sea de bendición para sus vidas y que Dios hable a través de este devocional. Vamos a orar para iniciar con este tiempo. Padre Santo y bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de poder tener este tiempo de comunión como hermanos, Señor, como parte de tu cuerpo de Cristo. Padre, gracias por la congregación. Dios es fiel, Señor. Gracias, Padre, porque sé que tú siempre provees, Señor, de alimentos, Señor, para cada uno de nosotros, Señor, a través de las actividades que tenemos durante la semana, Señor, a través de los devocionales, de la lectura, de la prédica de los domingos. Padre, te damos gracias, Padre, porque sabemos que tu palabra, Señor, nos sigue transformando, Señor, y el tema que hoy vamos a ver, Señor, que es la paciencia, Señor, que nosotros le estemos manifestando en nuestras vidas, y si no fuera así, Señor, que a través de tu palabra, Señor, que hoy vamos a escuchar, podamos, Señor, seguir trabajando, Señor, el fruto del Espíritu, que es la paciencia, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, en esta tarde, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues como les decía, el nombre de nuestro devocional de esta tarde se llama Sé paciente. Y vamos a leer el Salmos 41, por favor, Gus. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Amén. Y la palabra paciencia dice que es una palabra griega que es upomone, que significa cualidad de soportar en las pruebas, y es fruto, ¿verdad? Como les decía en la oración, del Espíritu Santo. Más adelante vamos a ver este pasaje que está en Gálatas, ¿verdad? Pero también dice que la paciencia es una virtud consistente en soportar, ¿verdad? Tener calma o tranquilidad, tener también fortaleza sin quejarse y sin rebelarse, ¿verdad? Y eso pasa muchas veces cuando pasamos o tenemos alguna circunstancia difícil, que la paciencia, ¿verdad? De aprender a esperar, ¿verdad? Lo que estamos aconteciendo, muchas veces la paciencia no la tenemos, ¿verdad? Es algo que, pues, al ser humano batalla mucho, ¿no? La paciencia. Dice que también la paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Es también una facultad de saber esperar cuando se desea algo mucho. Y es algo que pues yo creo que debemos de nosotros tener, ¿verdad? Porque es una virtud, es fruto del Espíritu. Entonces, qué importante es que nosotros como hijos de Dios tengamos esa paciencia, ¿verdad? Y que si todavía estamos trabajando en eso, pues pedirle a Dios, ¿verdad? Como en este pasaje de Salmos que acaba de leer mi esposo, que dice, pacientemente esperé a Jehová. O sea, lo que estemos pasando, debemos de aprender a esperar en Jehová. Y en aprender a esperar a Jehová es porque realmente mi confianza está en Él, ¿verdad? En el tiempo que Dios tenga determinado darnos la respuesta, debemos de tener confianza. Entonces, cuando tenemos comunión con nuestro Padre Celestial, lo conocemos y pues aprendemos a esperarlo, ¿verdad? Como dice este pasaje, pacientemente, porque Dios siempre tiene lo mejor para sus hijos en su mente, ¿verdad? Entonces siempre Dios quiere lo mejor, ¿verdad? Porque dice, ¿verdad? En su palabra que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Entonces es una muestra de Dios para con nosotros, ¿verdad? La paciencia. Y sabemos que Dios tiene paciencia, ¿verdad? Podemos ver que dice que Él es paciente y misericordioso, y dice que lento, ¿verdad? Lento para la ira, grande en misericordia. Entonces podemos ver que Él tiene paciencia porque dice que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y no perezcan. Ninguno, ahí podemos ver que Él está mostrando paciencia, ¿verdad? Para todo el mundo. Y como les decía, ¿verdad? La paciencia pues es una virtud, y esta también es una forma que el Señor nos ha bendecido a nosotros, ¿verdad? Porque es parte, porque decimos, ¿verdad? La palabra también lo dice, ¿verdad? Que somos hechos semejantes a Él. Entonces también nosotros debemos demostrar también esa virtud que nuestro Señor la tiene para con nosotros, nosotros también para nuestro prójimo, ¿verdad? También debemos demostrar la paciencia. Así como pues la naturaleza espera pacientemente que caiga la lluvia, ¿verdad? Así los hijos de Dios esperan pacientemente que el Señor les conceda su bendición, ¿verdad? Muchas veces cuando nos encontramos en las circunstancias difíciles,
pues la paciencia a veces pues no tenemos, ¿verdad? Como decíamos, esa capacidad para aprender a esperar en Dios, pero nosotros debemos de aprender a hacerlos, ¿verdad? Hacer pacientemente. Si la naturaleza dice que espera pacientemente que caiga la lluvia, pues más nosotros, ¿verdad? Que amamos y confiamos en sus promesas, entonces debemos de mostrar esa paciencia, ¿verdad? Entonces podemos ver que la palabra nos invita a que seamos pacientes, no nada más en las buenas, ¿verdad? Sino en todo momento y más cuando le hacemos una oración, ¿verdad? Cuando oramos al Padre, a veces dice que muchos pues le toman por tardanza o decir es que Dios no me escucha, pero Dios está atento a nuestro clamor, lo veíamos al principio, ¿verdad? Él se inclina a nuestra necesidad y oye nuestro clamor. Vamos a leer otro pasaje que habla acerca de la paciencia. ¿Y cuándo la escucha? Cuando somos constantes en la oración. Cuando somos inconstantes, pues es difícil, ¿verdad? Santiago 5:7, ¿verdad? 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Aquí podemos ver, ¿verdad? En este pasaje que Santiago habla, ¿verdad? Nuevamente de la paciencia, ¿verdad? Esa capacidad de soportar, ¿verdad? La prueba, pero pues también en la oración, ¿verdad? Muchas veces, como les decía, más cuando estamos pasando por una necesidad, queremos que Dios nos responda al instante, ¿verdad? Pero sabemos que a veces cuando nosotros nos acercamos a Dios, a veces Dios nos dice, todavía no es momento, ¿verdad? Espera un poco. Y es algo que pues a veces mucho, como decía mi esposo, es verdad, ¿no? Muchas personas o el ser humano es algo que no le gusta, ¿verdad? Hacer pacientemente, ¿verdad? No sabe esperar al tiempo de Dios, ¿verdad? Él quiere que sea en lo que Él quiere, ¿verdad? En sus tiempos. Entonces, la espera pues debe ser paciente en Dios. Fue una característica de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? La impaciencia nunca estuvo en su corazón y mucho menos en su boca. Podemos ver, ¿verdad? Que siempre Él tuvo paciencia, ¿verdad? Para con sus discípulos cuando Él les enseñaba, pues Él tuvo paciencia, ¿verdad? Así que esperamos y oramos sabiendo que Jesucristo entiende completamente pues nuestras necesidades, ¿verdad? Porque pues Él vino, ¿verdad? Y vio todas las necesidades y Él fue pacientemente, ¿verdad? Cuando Jesús vino con un propósito y Él esperó al tiempo que Dios tenía determinado para que se llevara a cabo, ¿verdad? Su sacrificio. Él esperó el tiempo al que el Señor le tenía, ¿verdad? Y asimismo nosotros debemos de ser pacientes en todas nuestras áreas de vida, ¿verdad? En nuestro trabajo, bueno, si no tienes trabajo, pues orar y Señor abre una puerta, pero no desesperarte, confiar que Dios es el que está siendo tu proveedor en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, qué importante es que saber esperar, ¿verdad? Y en confiar en el Señor, aún pues en medio de las tribulaciones. Él prepara pues nuestra mente, nuestro corazón y el carácter. Pues la escritura dice, porque la tribulación produce paciencia, pero la perseverancia produce carácter, o sea, la paciencia nos va a producir nuestro carácter, ¿verdad? Es donde ahí Dios vamos a ir trabajando en nuestras áreas de nuestras vidas donde no somos pacientes, porque muchas personas a lo mejor en un área de su vida, pues sí tiene paciencia, pero en otra área, ¿no? Entonces nosotros en toda nuestra área de nuestras vidas tiene que ser paciente, ¿verdad? Por ejemplo, los matrimonios pues con su cónyuge, con sus hijos. Entonces, podemos ver que la paciencia es parte de nuestra vida, ¿verdad? No podemos desecharla. Entonces, debemos de siempre ser pacientes, ¿verdad? Es que muchas veces, por ejemplo, el que se convierte a Cristo y es bebé en las cosas del Señor, quiere ver un fruto luego, y se desespera. Pero ¿por qué? Si ya te conozco, si me dijeron que si yo entregaba mi vida a ti, me iba a ir bien, ¿no? O sea, la vida de un cristiano no es una vida en rosa. Hay tribulaciones también. Hay tribulaciones, entonces tenemos que saber esperar en Él y esperar a dar fruto en Él, no desesperarnos.
es muy importante, ¿no? Que a pesar de las situaciones en que pasemos, demos fruto, ¿verdad? Amén. Entonces podemos ver también en otro pasaje acerca de la paciencia en Romanos 5, del 3 al 4, por favor, Luz. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Entonces podemos ver, ¿verdad? En este pasaje como aquí habla que las tribulaciones, que ahí es donde está trabajando nuestra paciencia, ¿verdad? Y la paciencia prueba, dice, y la prueba hasta trae esperanza, ¿verdad? Porque traemos esa confianza que Dios nos va a ayudar, ¿verdad? En esa circunstancia, por muy difícil que la estemos pasando, Dios nos va a ayudar. Él es el que nos está sosteniendo. Entonces la paciencia es una virtud, decíamos, ¿verdad? Es una capacidad de soportar las pruebas, ¿verdad? Y decirle, Señor, si tú no eres paciente, decirle, Señor, ayúdame a ser paciente, a aprender a confiar a, a ti totalmente, ¿verdad? Entonces, el esperar y el orar pacientemente, podemos descubrir la voluntad y el propósito de Dios en las cosas que más nos preocupan, ¿verdad? Muchas veces, pues, ya queremos, como compartía mi esposo, queremos que las cosas sean resueltas a nuestro momento, a nuestro tiempo, pero sabemos que sus tiempos del Señor son perfectos y su voluntad también es perfecta para nosotros, ¿verdad? Para que se cumpla ese propósito, veíamos ahorita, ¿verdad? Para formar ese carácter de Cristo en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, qué importante es eso. Vemos en Lamentaciones 2:25, dice, Dios es bueno a los que esperan, a los que, al que alma que le busca, al Que le alma, busca. perdón, que le busca. Entonces podemos ver que por su amor, ¿verdad? Dice que por su amor no hemos sido consumidos, como les decía en un inicio, ¿verdad? Porque sus misericordias son nuevas cada mañana y Él siempre está, ¿verdad? Con esa paciencia a que todos procedan al arrepentimiento, a que todos se conviertan a Él, ¿verdad? Ese es el deseo de nuestro Señor, ¿verdad? Que por eso Él es paciente, Él está esperando pacientemente que volteemos nuestro rostro y le busquemos, ¿verdad? Porque Él es bueno, como lo acabamos de leer, ¿verdad? Dice, Jehová es bueno a los que en él esperan, con los que él tienen su esperanza en él. Dice, a los que lo buscan con toda su alma, con toda su mente. Entonces, hoy el Señor nos está indicando que tenemos que saber esperar, que no te desesperes. El hombre quiere las respuestas así. Ay, Señor, y vamos a orar por esto y vamos a orar por el otro. Pero él dice el Señor, sé paciente. Pero nosotros tenemos que trabajar. Muchas veces hay personas que dicen, no, pues yo quiero que el Señor me cambie esto y que el Señor me transforme mi corazón, que transforme mi mente. Y le comentaba a una persona, bueno, sí está bien, pero ¿qué tú haces al respecto? Para que el Señor trabaje en ti, tú tienes que activarte. ¿Quieres que Dios haga todo? Pues no. Es una cosa que te diga el Señor, aprende a esperar, pero trabajando, Sí. depositando la confianza. Yo sigo adelante, pero yo sé que el Señor está al lado de mí, ¿verdad? Así es. Sabemos que pues es difícil, ¿verdad? Ser paciente cuando realmente queremos algo, ¿verdad? O cuando estamos en la dificultad. La paciencia pues es lo que menos desarrollamos o tenemos, ¿verdad? En ese tiempo. Entonces, si piensas antes de actuar cuando estás pasando en esa circunstancia difícil, si estás pensando antes de actuar o eres impulsivo, ¿verdad? O si tienes paciencia, si alguien te dice algo que no debe de ser, con, piensas las cosas antes de actuar o no activas tu paciencia, ¿verdad? O tus motivos te alinean con lo que el Señor quiere de nosotros. Realmente tu motivo realmente está alineado con lo que Dios quiere para tu vida. Esa es la pregunta, ¿verdad? Entonces debemos de analizar esas preguntas que ahorita les acabo de compartir. Entonces, porque muchas veces pues sí queremos cosas, ¿verdad? Pero debemos de ver si esos están realmente alineados al propósito de Dios, ¿verdad? Y es correcto tomar tus decisiones sin consultar a Dios, pues es algo que pues también muchas veces pues pasa, ¿verdad? Cuando tú no consultas tus decisiones a Dios,
sabemos que pues puedes tomar una decisión mala, ¿verdad? Así es. Y pues lo hemos visto por experiencia, ¿verdad? Que es importante, por muy mínima que tú creas que vas a tomar una decisión, por muy pequeña, es importante ponérselas en las manos de Dios. Señor, no tengo trabajo, aquí me están ofreciendo este trabajo, pero pues no asisto los domingos. ¿Creen que esa es una decisión correcta? Pues a lo mejor porque tú dices, ay, no, pues sí, pues que tienen que comer su familia, sí, pero va a dejar de congregarse, ¿verdad? Y entonces eso al tiempo le va a contrarrestar su intimidad con Dios, ¿verdad? Se va a empezar pues, tal vez a lo mejor tener, pues sí, horas de trabajo más arduas, ya va a llegar cansado. Entonces, por eso es importante que cuando pidamos a Dios, pues siempre una necesidad, siempre le consultemos a Dios, sea un trabajo o la escuela, por ejemplo, los jóvenes o con quién te vas a casar. Todas nuestras decisiones las debemos de poner a Dios. Lo veíamos en la predicación del domingo, ¿no? Cuando uno toma sus propias decisiones sin consultar a Dios, hay consecuencias. Y después de las consecuencias, le decimos a Dios con falsa humildad, si esa es tu voluntad, que yo, no, es la consecuencia de no tomar en cuenta a Dios en tus decisiones, sea en el lugar, en el ámbito que tú quieras, va a haber una consecuencia. Sea consultando a Dios, va a haber una consecuencia, pero positiva a tu vida. Pero si no consultas a Dios y haces las cosas a tu manera, y hay quienes dicen, ay, es que eres bien religioso, para todo quieres meter la Biblia, para todo quieres que Dios, entonces, ¿cómo? Sin Dios no podemos dar un paso seguro. Yo no puedo decir ahorita acaba y voy a levantarme y voy a salir a la tienda. No lo sé, porque el que conoce los tiempos de mi vida es Dios. Entonces, por eso es importante estar, como dijo ahorita mi esposa, estar alineados a la voluntad de Dios para que cuando se termine tu tiempo, pues no tengas problema o no tengamos problemas, ¿verdad? Así es. Dice que entonces nuestro Padre sabe, ¿verdad? Sabemos Él sabe lo que necesitamos y cuándo podemos recibir su bendición, ¿verdad? Y muchos pues toman por tardanza la respuesta a veces de Dios o incluso cuando tienen necesidad y tarda mucho, es que Dios, ¿por qué no me escuchas? Y siempre hay queja en su corazón, ¿verdad? Y podemos ver que el orgullo, dice, exige que sean las cosas rápidas, ¿verdad? Cuando hay un corazón orgulloso que no tiene pues confianza en Dios, quieren que las cosas sean rápidas. Pero el humilde sabe esperar porque es sabio, ¿verdad? Y vemos ese pasaje porque dice que al orgulloso, al soberbio, dice que Dios lo mira de lejos, más al humilde dice que lo mira de cerca, ¿verdad? Y eso es verdad. Una persona humilde se enfocará pues en la relación con el Señor Jesús mientras espera pacientemente, ¿verdad? Él es, ¿por qué? Porque su confianza está en él, ¿verdad? Y sabe que Dios ya le escuchó y él va a obrar en su perfecta voluntad en su tiempo. Debemos pues de disfrutar de lo que ya tenemos, porque muchas veces por estar pensando en lo que todavía no tenemos, no disfrutamos de las grandes bendiciones que Dios nos da, ¿verdad? Por estar esperando, por estar ansiosos de recibir lo que ya le pedimos. Entonces, es algo que debemos de aprender a esperar pacientemente, ¿verdad? Entonces, disfrutemos por las bendiciones que ya Dios ha derramado en nuestras vidas y estemos siempre agradecidos por lo que ya Dios nos ha dado, así como podemos ver que Job, que perdió todo, ¿verdad? Lo que él tenía y esperó en Dios. Nosotros también debemos de esperar en Dios y no perder la esperanza. Algo que dijo Job, ¿verdad? Si Dios me lo dio, Dios me lo quitó, ¿verdad? Él estaba seguro de quién era Dios para su vida, ¿verdad? Que él sabía que él iba a proveer. Vamos a otro pasaje en Santiago 5:11, por favor, Gus. 5:11, perdón, amor. Santiago. Voy a leer otro. He aquí, sí, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Bienaventurados, ¿verdad? Que habla
este pasaje y sabemos que bienaventurado es doblemente feliz o bendecido, ¿verdad? Podemos ver que cuando le surgió esa circunstancia a Job, él fue paciente, ¿verdad? Podemos ver que él confiaba en Dios y después, posteriormente de lo que pasó, dice, pues recibió, dice que lo doble, ¿verdad? Y sabemos que porque él sabía que Dios era un Dios misericordioso y compasivo, ¿verdad? Pues el tratar de dirigir por las circunstancias, pues a nuestra manera puede agotar nuestra energía. Y eso muchas veces pues nos ha pasado, ¿verdad? En querer solucionar las cosas a nuestra manera y no esperar al tiempo. Lo podemos ver, por ejemplo, en los hijos, ¿verdad? Cuando un hijo te pide, por ejemplo, un juguete, ¿verdad? Y tú le dices, no, pues te lo compro tal fecha. Los niños vemos que ellos no son pacientes, ¿verdad? Que ellos quieren las cosas cuando ellos quieren. Entonces, a veces, muchas veces nosotros en lo espiritual nos pasa así, nos comportamos como esos niños, ¿verdad? Queremos que Dios, al instante que le pedimos algo, que ya no lo dé, ¿verdad? Entonces debemos de ser maduros, ¿verdad? Tenemos que experimentar la paciencia, pues, en nuestras vidas. Pero esperar en Dios es edificante porque podemos, pues, experimentar, pues, algo sobrenatural que Él proporciona cuando le permitimos que nos fortalezca para hacer las tareas a las que fuimos llamados. Qué importante, ¿verdad? Podemos ver la paciencia porque es fruto, ¿verdad? Del Espíritu. Vamos a otro pasaje donde habla en Isaías 40, 29 y el 31. Por favor, Gus. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, perdón, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aquí podemos ver en este pasaje, ¿verdad? Isaías dice los que esperan, o sea, los que son pacientes, dice son los que van a recibir, ¿verdad? Nuevas fuerzas, dice. Entonces, dice, traerá fuerza, pues alcanzado. Cuando tú sientes que ya no puedes más, Él te va a renovar tus fuerzas, ¿verdad? Dice, Él multiplica las fuerzas al que no tienen ningunas. Cuando tú ya sientes que ya no puedes, Dios está ahí, ¿verdad? Porque eres paciente, porque estás esperando, estás confiando en Él, entonces Él te dará nuevas fuerzas y dice, te levantará con alas como las águilas, ¿verdad? Entonces dice, correrán y no se cansarán, caminarán, son promesas, ¿verdad? Que Dios nos da a los que confiamos, a los que sabemos y hemos aprendido, ¿verdad? A esperar en Él, que Él cumplirá sus promesas, ¿verdad? Entonces, cuando nos apresuramos, pues, a querer a cumplir, pues, el plan de Dios o nos salimos con la nuestra, pues, aparentemente, ¿verdad? Podemos decir que nos salimos con las nuestras, ¿verdad? Terminamos tristemente, pues, fracasados, frustrados, ¿verdad? Porque realmente, pues, no se obtuvo como se debe de ser, ¿verdad? Podemos ver muchas veces que a veces queremos ayudarle a Dios, ¿verdad? Pero en la respuesta, pero podemos tristemente llegar pues a un fracaso, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante saber esperar a los tiempos de Dios para que pues no salgamos dañados, ¿verdad? Porque Él con su amor y su misericordia pues nos dice, sé paciente, ¿verdad? Todavía no es tiempo, pero muchas veces pues queremos apresurar a Dios, ¿verdad? Pero esperar en Él asegura nuestra victoria y nos protegerá de la imprudencia y la necedad. Qué importante es porque cuando no eres paciente, pues puedes caer a la imprudencia y a la necedad. Entonces, vamos a otro pasaje que dice que en Isaías 49, 23, la parte B, les voy a leer la Nueva Traducción Viviente, dice, los que confían en mí nunca serán avergonzados. Entonces, Él nos dice, si tú confías en mí, si tú esperas en mí, nunca serás avergonzado. ¿Por qué? Porque lo que tú has pedido se va a cumplir, ¿verdad? Así que aprendemos a confiar en Él para que nos vaya bien, ¿verdad? Si elegimos esperar en Dios, nunca seremos pues avergonzados, como lo dice este pasaje, porque siempre será lo más inteligente que puede hacer el ser humano, ¿verdad? Cuando otros nos piden que corramos hacia Dios, debemos recordar que los planes del Señor siempre son mejores. Amén, ¿verdad? Él conoce nuestras fortalezas y pues nuestras debilidades y deseos.
mejor que nadie. Incluso nosotros, que nosotros mismos, ¿verdad? Muchas veces, pues hay cosas que, pues, que todavía nos cuesta, ¿verdad? Aceptar que tenemos esas debilidades y no las queremos aceptar, ¿verdad? Pero Dios, Él conoce, ¿verdad? Dice que Él conoce hasta las intenciones de nuestro corazón, nuestros pensamientos. Entonces, por eso Él es el que sabe, ¿verdad? Lo que es bueno y nos conviene, ¿verdad? Entonces, no debemos de permitir que las circunstancias pues nos hagan hacer cosas por nosotros mismos, ¿verdad? Recuerda que Dios tiene el propósito para todos los que en Él confían, los que confiamos en Él y se deleita en el Señor. Vamos al Salmos 37 del 4 al 9, por favor, Gus. En la nueva versión internacional, por favor. Dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Refrena tu enojo, abandona la ira, no te irrites, pues esto conduce al mal, porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Fíjate, dice 2 veces, no te irrites. Así es. Y eso cuando no tienes paciencia te irritas, te enojas, ¿no? Entonces es parte que pues Dios nos dice, ¿verdad? No te irrites, no te enojes. Trabaja en la paciencia, ¿verdad? Cuando nosotros nos irritamos o veíamos, ¿verdad? Que al principio dice que la paciencia dice que es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse, es la facultad de saber esperar cuando se desea mucho. Entonces, cuando tú no te alteras, como dicen por ahí, a la primera, pues Dios ya está, tú ya has estado, ¿verdad? Y Dios te ha ayudado a trabajar en eso, en la paciencia, ¿verdad? Y qué importante porque dice que el Señor nos heredará la tierra y cuando tú tienes paciencia, pues tú tienes paz, tienes tranquilidad, entonces tú estás mostrando lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿verdad? Y es algo que nosotros debemos de seguir trabajando, ¿verdad? Porque como les decía, muchas veces pues los que trabajan, ¿verdad? Hay circunstancias que pues ahí yo puedo ver que pues los que tienen alguien, se puede decir que un jefe, exactamente, pues a veces el jefe no es pues como se puede decir, muy educado o pide las cosas de mala y ahí pues el empleado tiene que tener paciencia en no irritarse, ¿verdad? En seguirle o contestarle mal al jefe, ¿verdad? Porque tristemente pues si tú eres cristiano, tú debes de conducirte diferente, ¿verdad? Aquel, si no es cristiano, pues sabemos que pues sus conductas, pues tristemente, pues son las del mundo, no como un hijo de Dios. Y tú como hijo de Dios, tú debes demostrar paciencia hacia él, ¿verdad? Entonces podemos aprender a tener paciencia y a esperar en Dios sin irritarnos, ¿verdad? Es algo que pues en esta tarde Dios nos habla, ¿verdad? No te alteres, no te irrites a la primera, ¿verdad? Trabaja, respira, como dicen, había hace años, salía en la televisión, ¿verdad? Incluso había un comercial que decía, cuenta hasta el 10, ¿verdad? Sí, contemos hasta el 10 si tú todavía no has desarrollado o no tienes la capacidad de la paciencia, cuando se te presente algo difícil, cuenta hasta el 10, ¿verdad? Y más porque confiamos en nuestro Dios, ¿verdad? Siempre habrá personas que te digan, ¿para qué esperas tanto? Que no te aburres y ya ha llegado, ¿verdad? A pasar. Te la pasas siempre orando y no recibes nada. Podrías estar mejor trabajando en la iglesia solamente, ¿verdad? Entonces, podrías estar mejor trabajando en la iglesia. Entonces, cuando tú escuches esas palabras, pues puede llegar desánimo en tu corazón, ¿verdad? Pero tú debes de persistir, tú debes de ser paciente y decir, yo sé que mi Dios me escucha, yo sé que Él escucha mi clamor, que Él inclina su oído a mí y Él sabe de qué necesidad y yo voy a esperar su respuesta pacientemente, ¿verdad? Pero cuando se trata de hacer la voluntad, no hay, ¿verdad? No hay pérdida de tiempo en orar al Señor y esperar en Él, ¿verdad? Entonces, muchas veces, pues
dicen, pues ¿para qué oras, verdad? Si Dios no te va a responder. Entonces debemos de aprender, ¿verdad? A esperar su Porque esa es la respuesta. voluntad de Dios, ¿no? Así es. Siempre será pues para nosotros, ¿verdad? Para nosotros como hijos, pues es para nosotros, es un placer tener la comunicación con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Aun cuando pues nuestra circunstancia no vaya de todo el bien, pues debemos de ser pacientes, ¿verdad? Cuando nos negamos a esperar en Dios y nos rebelamos contra los mandamientos de su palabra y la dirección de su espíritu, es donde verdaderamente pues perdemos todo. ¿Por qué? Por nuestra impaciencia, ¿verdad? Por nuestra intolerancia, pues llegamos a perder Porque muchas somos cosas. soberbios. Así Porque a es. veces nuestra soberbia es más alta que nosotros, ¿no? Entonces, no recibimos ninguna indicación de nadie. Y no queremos ni de Dios. Y si no queremos de Dios, pues menos vamos a aceptar un consejo de alguien, ¿verdad? Así es. Les voy a leer el Salmos 27:14. Dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Entonces, en este pasaje, aliente tu corazón. Él siempre está ahí, ¿verdad? Y esperemos pues en él. Vamos a leer otro pasaje que está en primera de Pedro 5, del 6 al 7. ¿Qué debemos de hacer? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así es, entonces veíamos, ¿verdad? Qué importante es ser humildes, ¿verdad? Tener un corazón humilde, porque dice que porque estamos bajo su mano y sabemos que si estamos nosotros en las manos, Él nos guardará, ¿verdad? De todo mal. Entonces dice, echando toda vuestra ansiedad, o sea, todo lo que está pasando, todas tus debilidades, ven a Él, ¿verdad? Pónselas a Él, Señor, tengo necesidad de esto, dice, porque Él tiene cuidado de vosotros, ¿verdad? Como Él es nuestro Padre amoroso y es un Padre fiel, Él siempre va a estar y está al pendiente, ¿verdad? De las necesidades de sus hijos. Pues esperar en el Señor, pues toma tiempo, ¿verdad? Sé que pues no es fácil, incluso cuando parece que nada está pasando y pensamos que no hay respuesta de él, ¿verdad? Sigue trabajando, pero él sigue pues trabajando con nosotros. Debemos permitir que Dios lleve el curso pues de nuestras vidas, porque cuando obedecemos y nos humillamos ante él, vamos a ver que dice en primera de Pedro 5:6, ya ahorita lo leímos, ¿verdad? En la nueva, en la Valera 60, y ahorita les voy a leer ese pasaje, pero en la nueva traducción viviente, que dice, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él se levantará, y Él, perdón, los levantará con honor. Y podemos ver también que en Hebreos vemos cómo Abraham recibió lo prometido, ¿verdad? Porque él esperó, sabemos que él fue obediente y esperó las promesas de Dios. Hebreos 6:13 al 15, por favor, Gus. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Ese es el resultado, lo que estábamos hablando cuando comenzamos, ¿no? Las decisiones, hay respuesta, ¿no? Amén. Entonces, cuando tú tomas una buena decisión, hay una buena respuesta, o ahí tomas una mala decisión, hay una mala, ¿cómo se dice, amor? Respuesta, ¿no? Lo que te viene, hace rato se me fue el nombre, cuando te sucede algo, consecuencias, ¿no? Entonces, aquí vemos la consecuencia de Abraham, ¿no? Que supo esperar. Gracias, amor. Se me fue Así es. la palabra. Entonces, ¿por qué? Porque una consecuencia de que tiene esa acción, porque él que actuó, pues su paciencia, ¿verdad? Y esperó y alcanzó la promesa de Dios. Y así nosotros, si nosotros somos pacientes, vamos a alcanzar todas las promesas, no nada más una, ¿verdad? Sino todas las promesas que están en su palabra se van a cumplir en nuestras vidas. Amén. Así que si estás pasando por una situación difícil, hoy el Señor te dice, aprende a esperar en mí, no desesperes porque sigo trabajando en ti, como lo dice en Filipenses 1:6.
por favor. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así es. Entonces, estando persuadido, o sea, convencido, ¿verdad? Tienes esa confianza plena en Él, de lo que Dios te ha dicho, que el que comenzó en nosotros, ¿verdad? La buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Así es, no te vas a quedar a medias. El Amén. Señor todo lo que empieza, lo termina. Pero tenemos que depositar nuestra confianza en Él. Tenemos que entregar nuestra voluntad a Él y decir, haz de mí, Señor, que tú quieras hacer en mi vida. ¿Por qué? Porque eso es bueno para nosotros, ¿verdad? Amén. Entonces, podemos ver, ¿verdad? Que pues la paciencia va a producir, ¿verdad? Prueba, como lo dice en Santiago 1, del 2 al 4, lo leo, Santiago. Vamos a ver qué dice, que la paciencia, dice que nosotros, Santiago 1, del 2 al 4, dice, del 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Que dice que cuando se nos presentemos en diversas pruebas, dice, no, pues está, sé incrédulo, desconfiado, no, dice, mantente en gozo, ¿verdad? Aquí dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando nos hallemos pues en esas diversas pruebas. No nos desanimemos, confiemos de todo lo que Él nos ha dicho en su palabra, que Él a su tiempo lo va a cumplir. Y, por ejemplo, esto que está diciendo mi esposa, y vuelvo a repetir, creo que ya lo he dicho varias veces, pero lo voy a volver a decir. Mi suegro, en paz descanse, cuando murió su hijo, pues joven, con toda la fuerza, yo le veía levantando las manos y dándole gracias a Dios. Y yo me sorprendí y le dije a mi esposa, híjole, ¿cómo puede un hombre acabando de morir su hijo estar orando y dándole gracias a Dios? ¿Por qué? Porque él sabía quién era. Él sabía quién era su Dios, ¿verdad? Entonces, es de lo que hoy estaba hablando mi esposa, ¿no? Él, él disfrutaba, a pesar de las circunstancias que pasaba, disfrutaba de la comunicación con su Dios. No dejó que ninguna situación, por muy fuerte que sea, que yo creo que si nos ponemos en su lugar de mi suegro, pues a muchos, yo me incluyo, se nos temblarían las piernas. Pero yo pude ver cómo un varón de Dios le daba gracias a su Dios, aún que haya muerto su hijo. ¿Eh? Y podemos ver que la paciencia también produce fe. En Hebreos 12, del 1 al 2, les voy a leer, dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor la grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió en la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces podemos ver que nuestra mirada siempre debe de estar puesta en Jesús, ¿verdad? Y dice que debemos de correr nuestra, pues la carrera, ¿verdad? Es, ¿cómo se llama? Dice, con paciencia, ¿verdad? Esa carrera que tenemos por delante, en lo que pues Dios nos llama, estamos en esa carrera, ¿verdad? Y qué importante es que permanezcamos fieles a ese llamado que Dios nos dio, ¿verdad? Si Dios nos dijo que Él siempre va a estar con nosotros, que Él nos va a siempre sustentar, es porque así lo va a hacer, ¿verdad? En todo momento. Y pues para terminar, vamos a leer Primera de Pedro 5, del 6 al 10, por favor, Gus. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, velad. Fíjense, sed sobrios y velad. O sea, ¿qué quiere
A veces nosotros nos embriagamos con muchas cosas del mundo, sea lo que sea, la televisión, las novelas, el fútbol, los vicios, todo lo que tú quieras. Pero el Señor nos está llamando a que estemos sobrios, a que estemos velando. Dice, ¿por qué? ¿Por qué esta advertencia? Porque dice, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe. Fíjese, firmes en Cristo, ¿no? En la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, no nada más es aquel que te está pasando. No te hagas el pobrecito y dice, que no nada más a ti. Porque en todo el mundo hay muchos o miles que están padeciendo lo mismo que tú. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, fíjate, Él mismo, o sea, Cristo, os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. O sea, fíjate qué importante, ¿no? Dice que Él mismo te va a establecer, Él mismo te va a perfeccionar, Él mismo te va a afirmar y te va a dar fortaleza. Interesante, ¿verdad? Aprendamos pues, a servir. Así Pues es. terminamos con nuestro devocional. Esperamos que haya sido de bendición y que pues que Dios, si aún todavía no, Dios si nosotros todavía nos ha costado, ¿verdad? Tener esta virtud, ¿verdad? O esta capacidad de ser paciente, pues pedirle a Dios, Dios, ayúdame a ejercitar, ¿verdad? Porque vemos que pues la paciencia es fruto del Espíritu, porque lo dice en Gálatas 5:22, ¿verdad? Dice más el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, es parte de que nosotros debemos de tener, porque es fruto del Espíritu Santo. Hay personas, fíjense, hay personas que no son pacientes y te gritan y les dices, espérame, es que así soy yo. ¿Dónde está la paciencia? ¿Dónde está ese fruto? Hay una clave que leímos al inicio de 1 Pedro, dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Si nosotros no queremos humillarnos y decir, no, Señor, como una canción dice, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser como tú, Señor. El Señor, tenemos que pedir al Señor que nos moldee conforme a Él quiere. Porque si yo sigo diciendo, así soy yo, pues no estamos mostrando a Jesucristo en nuestras vidas, ¿verdad? Así es, pues entonces, cuando Dios nos dice que no, no es que Dios nos esté rechazando, sino nos está protegiendo, ¿verdad? Porque muchas veces queremos algo, como les decía, como los niños, y sabemos que a veces así son los niños, ¿verdad? Quieren algo y sabemos que eso no les va a hacer bien. ¿Qué hacemos con nosotros como padre? Les decimos que no por protegerlos, ¿verdad? Y así Dios, cuando Él sabe, ¿verdad? Que eso no va a ser de bendición para nosotros, no es que nos diga no o nos esté rechazando nuestra oración, sino que nos está protegiendo porque Él nos ama, ¿verdad? Pues les agradecemos, hermanos, por su tiempo, que se hayan dado su tiempo por conectarse y esperamos que haya sido de bendición. Y hermanita Eli, ¿podría orar para que seamos despedidos, por favor? Amén. Gracias, Padre bendito. Muchas gracias, Señor, porque un día más, Padre, nos permitiste, Señor, estar en comunión contigo en esta tarde de miércoles, Padre, en este devocional que es de mucho aprendizaje, de mucha enseñanza, de mucha bendición, Padre bendito. Gracias, Padre mío, y pues enséñanos, Señor, ayúdanos, Padre, a tener esa paciencia como tú, enséñanos a seguir, Señor, escudriñando tu palabra bendita, Señor, y a seguir aprendiendo cada día más de ti, Señor. Danos, Señor, esa paciencia que necesitamos todos, Señor. Ayúdanos a ser pacientes, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, en esta tarde por la vida de nuestros hermanitos, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, que los sigas bendiciendo y llenándolos de sabiduría de lo alto. Gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues bendiciones. Dios les guarde.
Tengan Gracias, gracias, Bendiciones, señorita. Gracias, hermanitos. Benito. Bonita Bendiciones, tarde. hermanitas. Bendiciones. Dios les guarde. bendiciones.